Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con esta prueba de la veracidad de Avicena. Podemos tomar esta prueba de veracidad de Avicena como un argumento, como una prueba de demostración de la existencia de Dios. Todavía seguimos con las pruebas de la existencia de Dios. Y es que es muy importante, fue muy importante en la filosofía medieval, que es el tema, es el contexto que estamos analizando. Avicena toma este argumento, inspirado de todas formas en su predecesor, que sería en este caso Al-Farabi, porque Al-Farabi también tiene un argumento para la existencia de Dios, y Avicena lo desarrolla de forma, valga la redundancia, de forma formal. Lo analiza, lo hace a través de la lógica, lo hace a través de cierto sentido aristotélico, ¿no? De cierto sentido aristotélico. Por lo tanto, sin más preámbulo, entonces veamos los argumentos que usa Avicena para la existencia de Dios. Bueno, como sabemos, este principio nos viene de Avicena, quien sostenía que entre todos los seres contingentes debe existir uno necesario. Este ser necesario es el que causa a los seres contingentes, porque de otro modo, entonces el ser necesario entraría en el conjunto de los contingentes, lo cual es absurdo. Es absurdo. En este efecto, es entendible y perfectamente aceptable que exista un ser necesario y un ser contingente. Esto lo habíamos visto incluso ya en Aristóteles. Aristóteles nos enseña que existe lo necesario y aquello que es aquello que es permanente, y lo contingente, que es esto que está sometido al devenir. Pareciera que Avicena no nos muestra nada nuevo, no parece una innovación de parte de Avicena que existan seres necesarios y seres contingentes, pero fíjense que estamos en el contexto de probar la existencia de Dios. Y claro, en términos aristotélicos, si nosotros pusiéramos a Dios en dos categorías, tuviéramos la categoría de necesario y contingente, obviamente el sentido común nos lleva a ver que Dios en realidad es un ser necesario. Sin embargo, esto podría significar creer en el universo, en la naturaleza, en un ente y en cualquier cosa que no sea precisamente el Dios del Islam. Ese es el problema, ese es justamente el problema, porque bien yo puedo decir que, claro, demostramos la existencia de Dios. ¿Dios qué es? Un ser necesario. Los seres necesarios permanecen, están siempre, siempre han estado. El problema es que no sabemos si realmente este es el Dios del Islam o el Dios de cualquier religión. Ese es el problema. Y Avicena puede demostrar que sí es el Dios del Islam por las siguientes características. Por un lado, porque hay unidad. Debe existir un único ser necesario. De haber dos, entonces tendríamos que decir que uno de los dos es contingente, porque uno no puede estar y que sea necesario, digamos, que ocupe todo el espacio, que ocupe todo el universo, y hay otro ser que también ocupa todo el universo. Entonces eso chocaría y eso formaría una contradicción de alguna manera. Por lo tanto, debe haber una unidad, debe haber un solo ser necesario. Y esa, aparte de la unidad, también tiene que ser simple, la simplicidad. Debe ser simple, porque de ser compuesto, entonces ninguna de sus partes podría ser compuesta, puesto que ya se estableció que es simple. Por lo tanto, estas son las dos cosas que coinciden con el Dios del Islam: la unidad y la simplicidad. En el sentido de que un ser necesario no es creado y no está compuesto porque no es múltiple. Y claro, el Dios del Corán es uno solo. Es uno solo. Entonces cae dentro
de la lógica del ser necesario. Cae dentro de la lógica del ser necesario. Y de hecho, es más, Avicena dice que hay un problema si nosotros podemos plantearnos que existieran solamente seres contingentes, porque bien podríamos pensarlo, nada nos detiene de pensar que solamente podrían existir seres contingentes. Pero si nosotros pensáramos de esta manera, lógicamente nos vamos a ir a una regresión infinita de seres que no terminaría. Y en efecto podríamos ir al infinito diciendo que hay seres que provienen de otros, y que viene este de otro, y de otro, y de otro, y de otro, y de otro. En cambio, cuando existe uno necesario, se evita caer en dicha regresión. Pero esto no es tan simple, no es para darle cabida a la lógica, ¿no? Este argumento no es para... no quiero que se piense que es una especie de salida para los creyentes, o como si esto fuera una especie de excusa, ¿no? No. Es más profundo que aquello. Y de hecho es sumamente lógico. Porque si no existiera un ser necesario, claro, teníamos que estar regresando infinitamente, y por lo tanto nada llegaría a la existencia. Nada llegaría a existir porque todavía estaría generándose si fuera infinito. O sea, si solamente tuviéramos seres contingentes, todavía se estaría generando uno tras otro, y tras otro, tras otro, tras otro, y por lo tanto no tendríamos jamás una creación definida, por decirlo de alguna manera, o una existencia determinada, porque todavía estaríamos engendrándolo. En cambio, cuando se le pone, digamos, un corte a eso y se dice, bueno, hay un ser necesario que los crea a todos, entonces ahí sí podríamos llegar a una existencia determinada. Por lo tanto, es también un argumento de lógica, es una cuestión de lógica también, no solamente una cuestión de dialéctica o de palabras, ¿no? Con todo, Avicena dice que de todas maneras sí podría existir la regresión infinita. Y es en este punto que Avicena aduce la teoría de los conjuntos. Imaginemos que tenemos un grupo de cosas contingentes. Ese grupo de cosas contingentes se deben a un solo ser externo al conjunto. Por lo tanto, hay un conjunto de cosas contingentes. Este conjunto de cosas contingentes se deben a un ser externo al conjunto. ¿Y este ser será necesario o será contingente? Bueno, si este ser externo al conjunto es contingente, entonces no habría ninguna diferencia entre este ser externo y el grupo. Y en realidad eso sería un absurdo. Pero si nosotros tenemos que un ser externo que es necesario, ahí se podría dar una lógica de existencia. Pero de otro modo, si el ser externo es contingente, es perfectamente parte del grupo. En consecuencia, este ser externo a lo contingente debe ser necesario en el grupo. Sin embargo, bueno, Avicena nos refuerza el tema de que un conjunto de contingentes no podría ser un contingente. En efecto, un conjunto de números no es un número en la teoría matemática. Por lo tanto, decir que el conjunto de cosas contingentes es contingente sería falso. Si esto es así, entonces el conjunto de cosas contingentes no es contingente, sino que más bien necesario. Las cosas contingentes no podrían llegar a existir si no hubiera algo necesario que las soporta. Ese es la prueba de la veracidad. Hay otro problema, o vamos a decir problema entre comillas, porque Avicena sí creía en la eternidad del mundo, creía que el mundo era eterno, así como lo planteaba Aristóteles, lo planteaba Al-Farabi, e incluso lo defendía mucho Don Averroes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se conjuga esto? ¿Cómo se comprende esto? Porque por una parte decimos,
hay un ser necesario y hay seres contingentes. Los seres contingentes dependen de lo necesario. Uno podría pensar bien que, que los planetas, las cosas del universo no son eternas. No son eternas. Un planeta no es eterno. Un planeta es lo más material. Claro, Aristóteles nos decía que estas cosas, ¿no es cierto?, los planetas están más cerca de la perfección, giran en círculo, el círculo es un movimiento perfecto, por lo tanto, todo está más cerca de aquel ser necesario. Y por lo tanto, estas cosas serían eternas. Pero claro, nosotros podríamos decir, bueno, los planetas son materiales y por lo tanto se consumen, digamos, se gastan, están sometidos al devenir. Por lo tanto, no podríamos decir propiamente que son necesarios. Pero fíjense en esto cuando, sobre todo cuando Avicena nos habla sobre la posibilidad. Si el mundo fue posible que existiera, es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Y si Dios existe siempre, entonces esa posibilidad de que el mundo haya existido siempre estuvo también. Y si se fijan, si esa posibilidad siempre estuvo, entonces bien podemos decir que el mundo también estuvo, porque el mundo está dentro de esa posibilidad. Si nosotros decimos el mundo es posible que exista, y esta posibilidad estaba en Dios, digamos, por decir de alguna manera, en la mente de Dios, entonces el mundo es eterno. El mundo en ese sentido es eterno, porque participa de la posibilidad que tiene Dios. Y esa posibilidad es eterna. ¿Por qué? Porque Dios también es eterno. Y ahí está la posibilidad, ¿no es cierto? Entonces Avicena recurre a este argumento para decir que, claro, el mundo es eterno también. Es eterno, es coeterno con Dios. Pero también hace un hincapié muy importante, y es a partir de la teoría del emanatismo. Emanatismo. Nosotros ya vimos algo, no lo dijimos así como emanatismo, pero ya en Plotino podemos ver la teoría del emanatismo, es decir, este concepto del uno, del cual emanan todas las cosas. Por lo tanto, si nosotros decimos o hacemos una equiparación del uno de Plotino con Dios, y decimos que todo lo que emana de Dios, ¿no es cierto?, proviene de Él, bien podríamos decir que los seres de este mundo no solo participan de lo material, sino que también participan de aquello formal. De hecho, Avicena dice que Dios, más que ser un formador de materia, es un formador de formas, valga la redundancia. Es un formador de formas. Y las formas, por cierto, que son eternas. Las formas son eternas, las formas perduran, permanecen. Son necesarias. Y en ese sentido, podríamos decir que entonces hay cosas necesarias también a partir de Dios. Pero claro, esto es una teoría emanatista. Y es Avicena la que la defiende con gran ímpetu entre los filósofos árabes, y aún más va a ser Averroes quien lo va a defender también. Quien no lo va a defender también en la filosofía árabe, porque en la filosofía árabe hay una variedad de pensamiento y una diversidad muy importante, chicos. Una diversidad muy importante, y que refuta de alguna manera esto de la emanación. Refuta esto de la emanación. ¿Y quién es el autor de esto? Al-Ghazali. Al-Ghazali es el gran crítico de Avicena. El gran crítico de Avicena por su teoría del ocasionalismo, tema que nosotros ya hemos visto, ya hemos hablado del ocasionalismo de Al-Ghazali. Si usted no lo ha visto todavía, vaya al video de ocasionalismo en Al-Ghazali para enterarse de cuáles son las refutaciones que se pueden hacer a esta prueba de la veracidad de Avicena. Fíjense que esta prueba de veracidad no solamente es propia de Avicena y
y no va a tener, usted puede pensar, bueno, quizás es solamente de Avicena. No, esta teoría va a tener bastante importancia en el pensamiento cristiano posterior, sobre todo en Santo Tomás de Aquino. Así que este es un argumento, o más bien una prueba, porque no dice argumento, pero dice prueba de veracidad, que es muy importante tener en cuenta para comprender la filosofía musulmana y para comprender los argumentos a favor de la existencia de Dios. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o haga su aporte en Patreon, que son las plataformas destinadas a hacer alguna colaboración. Cuídense, que esté muy bien. Chao.